El antiguo Egipto es una de las civilizaciones más enigmáticas y majestuosas de la historia de la humanidad. Esta tierra de faraones, pirámides y mitos atrae la atención de científicos y aventureros de todo el mundo. Hoy emprendemos un viaje a través del tiempo para desvelar los misterios de Egipto. La historia del antiguo Egipto comienza con dos reinos separados, el Alto y el Bajo Egipto, que se desarrollaron a lo largo del Nilo y estaban vinculados a diferentes tradiciones culturales y políticas. Estas dos regiones a menudo competían entre sí, pero también intercambiaban conocimientos, tecnologías y logros culturales. La unificación de estos reinos se convirtió en uno de los eventos más significativos en la historia de Egipto, marcando el inicio de la primera dinastía y de una gran civilización que prosperaría durante milenios. Según las leyendas, Menes, también conocido como Narmer, se convirtió en el primer faraón del Egipto unificado alrededor del año 3100 a.C. Con sus conquistas y sabiduría política, unificó el Alto y el Bajo Egipto, creando un solo estado. Este acontecimiento marcó el comienzo del período dinástico temprano, durante el cual Egipto comenzó a formar sus principales tradiciones culturales y religiosas. Menes fundó la primera capital de Egipto, Menfis, estratégicamente ubicada en la frontera de los dos reinos, lo que simbolizaba la unidad y el control sobre todo el país. La unificación de Egipto no solo fue un acto político, sino también un símbolo del comienzo de una era de grandes logros. Los faraones de las primeras dinastías consolidaron su poder, creando un estado centralizado con una burocracia desarrollada y un sistema de gobierno. Se establecieron las bases de la sociedad egipcia, como el culto al gobernante divino, considerado la encarnación del dios Horus en la tierra, y el complejo sistema de escritura, los jeroglíficos, que se utilizaría a lo largo de toda la historia de Egipto. Estas primeras dinastías se convirtieron en precursoras de la grandeza que Egipto aportaría al mundo en el futuro. La era de las pirámides, o el Reino Antiguo, fue un tiempo de florecimiento sin precedentes del arte de la ingeniería y la arquitectura en el antiguo Egipto. Esta época, que comenzó alrededor del año 2686 a.C., es conocida por sus monumentales construcciones, que siguen asombrando la imaginación incluso hoy en día. Las pirámides se convirtieron en símbolos del poder y la autoridad de los faraones, así como en importantes centros religiosos relacionados con el culto a la vida después de la muerte. Las pirámides más famosas de Egipto fueron construidas durante el reinado de los faraones de la cuarta dinastía. La más grande de ellas es la pirámide de Jufu, o la Gran Pirámide de Giza, con una altura de alrededor de 147 metros. Esta estructura fue el edificio más alto del mundo durante más de 3.800 años. Cerca de ella se encuentran las pirámides de Jafra y Menkaura, así como la Gran Esfinge, que guarda su descanso. Estas pirámides no son solo tumbas, sino que forman parte de un complejo elaborado, que incluye templos, cámaras funerarias y pasajes rituales destinados a la transición del faraón a la vida después de la muerte. La construcción de las pirámides requería no solo un esfuerzo físico inmenso, sino también conocimientos de ingeniería excepcionales. Los egipcios utilizaron tecnologías simples, como rampas y palancas, para mover los gigantescos bloques de piedra, cuyo peso alcanzaba varias toneladas. Todo el proceso se coordinaba con una precisión que sigue asombrando a los científicos modernos. Además, las pirámides estaban orientadas hacia los puntos cardinales con una precisión sorprendente, lo que evidencia los profundos conocimientos astronómicos de los egipcios. La era de las pirámides también fue un tiempo de esplendor de las creencias religiosas y del desarrollo de la concepción de la vida después de la muerte. Los egipcios creían que el faraón, como hijo del dios Sol Ra, continuaba viviendo y gobernando en otro mundo después de la muerte. Por lo tanto, las pirámides se construían como escaleras al cielo, simbolizando el ascenso del alma del faraón hacia los dioses. Estas grandiosas estructuras no solo se convirtieron en maravillas arquitectónicas,
sino también en monumentos eternos del pensamiento religioso y del patrimonio cultural del antiguo Egipto. El Reino Medio, que comenzó alrededor del año 2040 a.C., marcó una época de renacimiento tras un periodo de inestabilidad política y fragmentación conocido como el Primer Período Intermedio. Esta era trajo a Egipto no solo el restablecimiento del poder centralizado, sino también un florecimiento de la cultura, el arte y la literatura. Los faraones de las dinastías undécima y duodécima, como Mentuhotep II y Senusret III, restauraron el orden interno y expandieron las fronteras del Estado, lo que permitió a Egipto experimentar una nueva era de prosperidad. Uno de los principales logros del Reino Medio fue el desarrollo del sistema administrativo y de la burocracia, lo que permitió gobernar eficazmente vastos territorios y una población numerosa. Los faraones de este periodo fueron percibidos no solo como gobernantes divinos, sino también como padres cuidadosos de su pueblo, que buscaban garantizar su bienestar y protección. Construyeron fortificaciones en las fronteras y organizaron expediciones a tierras vecinas, como Nubia, para controlar las rutas comerciales y el acceso a recursos valiosos como el oro y los inciensos. El esplendor cultural del Reino Medio se manifestó en la construcción de nuevos templos y tumbas, en el desarrollo de la literatura y las artes. Este periodo es conocido por sus obras literarias, como la Historia de Sinuhe y las Instrucciones para Merikara, que reflejan las perspectivas filosóficas y éticas de la época. El arte del Reino Medio se caracterizó por el realismo y la aspiración al idealismo, lo cual se puede observar en las esculturas y relieves de este periodo. Además, en este periodo se dio un paso significativo en el desarrollo de la ingeniería, la construcción de complejos sistemas de irrigación, lo que permitió aumentar las tierras agrícolas y asegurar la alimentación de la creciente población. Los faraones del Reino Medio no solo restauraron el poder antiguo de Egipto, sino que también sentaron las bases para el futuro esplendor del Reino Nuevo, creando una estructura estatal sólida y duradera. El Reino Nuevo, que comenzó alrededor del año 1550 a.C., fue el periodo de máximo poder y grandeza del antiguo Egipto. Esta época se caracteriza por el ascenso de grandes faraones como Hatshepsut, Tutmosis III, Amenhotep III y Ramsés II, quienes transformaron a Egipto en una de las principales potencias mundiales de su tiempo. Los faraones del Reino Nuevo llevaron a cabo una activa política exterior, expandiendo las fronteras de su estado y estableciendo lazos diplomáticos con los países vecinos. Fue un periodo de conquistas, prosperidad y florecimiento cultural. Uno de los acontecimientos clave de este periodo fue el reinado de Hatshepsut, una de las pocas mujeres faraones en la historia de Egipto. Hatshepsut no solo mantuvo el poder en condiciones de inestabilidad política, sino que también llevó a Egipto a un periodo de esplendor, organizando expediciones comerciales a gran escala, como la famosa expedición a la tierra de Punt. Su grandioso templo en Deir el-Bahari se convirtió en un ejemplo de maestría arquitectónica y en un símbolo de su grandeza. Después de Hatshepsut, Tutmosis III ascendió al trono, apodado el Napoleón del Antiguo Egipto, por sus éxitos militares. Expandió las fronteras de Egipto hasta Siria y Nubia, convirtiendo al país en el mayor imperio de la época. Egipto alcanzó su mayor poder, controlando vastos territorios y estableciendo relaciones tributarias con los estados vecinos. Durante este periodo también se desarrollaron los lazos diplomáticos, como lo demuestra la famosa correspondencia de Amarna, una serie de cartas diplomáticas entre los faraones egipcios y los gobernantes de otros países. Pero el faraón más emblemático del Reino Nuevo fue Ramsés II, o Ramsés el Grande, cuyo reinado se destacó por la construcción de grandes templos como el Ramesseum y Abu Simbel. Firmó el primer tratado de paz documentado en la historia con los hititas después de la batalla de Kadesh. El Reino Nuevo fue una época no solo de dominio militar y político de Egipto, sino también de logros culturales excepcionales, cuando florecieron el arte, la arquitectura y la literatura, dejándonos un rico legado que continúa inspirando hasta el día de hoy.
La caída del antiguo Egipto comenzó al final del Reino Nuevo, alrededor del año 1100 a.C., cuando el país se enfrentó a conflictos internos, una crisis económica y amenazas externas. Después del reinado de Ramsés XI, comenzó el tercer período intermedio, marcado por la fragmentación política y el debilitamiento del poder central. Egipto se dividió en varias regiones, gobernadas por gobernantes locales y sacerdotes, lo que debilitó su capacidad para resistir a los enemigos externos. En el siglo VIII a.C., Egipto fue conquistado por los asirios y luego por los persas, lo que condujo a un declive aún mayor. El último gran gobernante de Egipto fue Cleopatra VII, cuya derrota en el año 30 a.C. a manos de los romanos marcó el fin de la independencia egipcia y el comienzo del dominio romano. Así terminó la historia milenaria de una de las más grandes civilizaciones del mundo, dejándonos un rico legado cultural. El legado del antiguo Egipto sigue asombrando e inspirando al mundo. Esta civilización nos dejó imponentes construcciones arquitectónicas, como las pirámides, templos y esfinges, que testimonian los increíbles logros en ingeniería y construcción. Los egipcios hicieron contribuciones significativas a la ciencia, la medicina, la astronomía y las matemáticas. Su escritura, los jeroglíficos, se convirtió en la base de muchos alfabetos futuros. Las ideas religiosas y filosóficas de los egipcios, así como su arte y literatura, continuaron influyendo en la cultura griega y romana, y a través de ellas, en toda la civilización occidental. El antiguo Egipto dejó un legado eterno que sigue vivo hasta hoy. El antiguo Egipto es más que simples páginas de la historia. Es una fuente de inspiración, sabiduría y misterios que seguimos explorando. Gracias por vernos. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro viaje. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like. Nos vemos en el próximo video.